Imagina una ciudad tan poderosa que cuando sus habitantes la abandonaron, el mundo olvidó incluso su nombre verdadero. Una metrópolis donde caminaban 200,000 almas, donde las pirámides tocaban el cielo antes de que Roma soñara con su Coliseo, donde los dioses, dicen las leyendas, se reunieron para crear el sol que aún nos ilumina. Y sin embargo, nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos quienes la construyeron. Nadie conoce su lengua. Nadie puede leer sus símbolos. Es como si una civilización entera hubiera decidido borrar su propio nombre de la historia y lo hubiera conseguido. Bienvenidos una noche más a Somnialis Viajeros Nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios mientras te acomodas en la penumbra de tu habitación. Deja que el silencio se asiente a tu alrededor. Respira profundamente. Esta noche viajaremos juntos a un valle en el corazón de México, hace más de 2000 años, cuando el polvo aún no había cubierto los secretos de una de las civilizaciones más enigmáticas que haya conocido la humanidad. Teotihuacán. Teotihuacán. El nombre resuena como un eco desde las profundidades del tiempo. Significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses, o quizás el lugar donde fueron creados los dioses, pero este nombre no se lo pusieron sus constructores. Se lo dieron los aztecas casi 1000 años después de que la ciudad fuera abandonada, cuando caminaron entre sus ruinas y sintieron el peso de algo sagrado, algo que lo superaba. Mientras Roma construía sus primeros acueductos, mientras Jesús de Nazaret predicaba en Galilea, mientras la dinastía Han gobernaba China. En un valle a 2200 metros sobre el nivel del mar, una ciudad crecía en silencio hasta convertirse en la sexta más poblada del mundo antiguo, y luego desapareció, sin invasiones registradas, sin catástrofes naturales evidentes, sin explicación. ¿Cómo es posible que una civilización de tal magnitud se desvanezca sin dejar siquiera su nombre? ¿Qué secretos guardaban aquellos que construyeron pirámides alineadas con las estrellas? ¿Y qué podemos aprender nosotros en esta noche tranquila de un pueblo que eligió el anonimato eterno? Esta noche buscaremos respuestas. Te llevaré por la calzada de los muertos al amanecer, cuando la niebla aún abraza las piedras. Sentirás el peso del jade en las manos de un artesano que nunca conocerá el hierro. Escucharás el murmullo de los sacerdotes en lo alto de la pirámide del sol, ofreciendo sangre a deidades cuyos nombres verdaderos se perdieron para siempre. Conocerás a guerreros, comerciantes, madres que mecían a sus hijos bajo el mismo cielo que nos cobija esta noche. Cada palabra que escucharás está fundamentada en décadas de investigación arqueológica, en los análisis de huesos y cerámicas, en las pinturas que aún susurran desde los muros de palacios enterrados, en las ofrendas encontradas bajo las pirámides, en los testimonios mudos de una ciudad que se negó a ser olvidada del todo. Así que cierra los ojos, deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Imagina que el aire que respiras se vuelve más seco, más fresco, con un ligero aroma a copal que parece venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. El presente se desvanece como la niebla matutina, y de pronto estás allí. El valle se extiende ante nosotros como una palma abierta hacia el cielo. Podemos casi sentir la altitud en cada respiración, 2200 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es más delgado, donde el frío de las noches corta hasta los huesos, donde las estrellas parecen más cercanas, más íntimas, como si pudieran tocarse con solo extender la mano. Estamos en el Valle de México, mucho antes de que recibiera ese nombre, hace 3000 años, quizás más. Las montañas que rodean este lugar son como guardianes silenciosos. Al este, el Cerro Gordo, con su perfil que los futuros habitantes interpretarán como sagrado. Al oeste, la Sierra de las Cruces.
y en todas direcciones, un paisaje de lagos y humedales que brillan como espejos bajo el sol del altiplano. El suelo bajo nuestros pies es volcánico. Si pudiéramos cavar, encontraríamos capas de ceniza y obsidiana, ese cristal negro nacido del fuego de la tierra que se convertirá en el oro de esta civilización. La obsidiana corta mejor que cualquier metal conocido. Puede tallarse hasta crear filos invisibles, hojas tan delgadas que parecen hechas de sombra solidificada. Y este valle, este lugar que parece perdido en medio de la nada, posee uno de los yacimientos más ricos del continente. Los arqueólogos han rastreado los primeros asentamientos en esta región hasta hace más de 3000 años, pequeñas aldeas de agricultores que cultivaban maíz, frijol, calabaza, gente común que no podía imaginar lo que sus descendientes construirían. Las excavaciones revelan restos de chozas modestas, fogones donde se preparaban tortillas, huesos de perros domesticados, fragmentos de cerámica sencilla. Nada que sugiriera la grandeza por venir. Pero algo cambió alrededor del año 100 a.C., algo que los investigadores aún debaten en congresos y publicaciones académicas. Las aldeas dispersas comenzaron a vaciarse. La gente se movía, y todos parecían dirigirse hacia un mismo punto del valle. ¿Qué los atrajo? Algunos investigadores señalan una erupción volcánica que devastó Cuicuilco, la ciudad más importante de la región en aquel entonces. El volcán Xitl despertó con furia, cubriendo de lava una civilización floreciente. Miles de refugiados habrían buscado un nuevo hogar. Otros estudiosos proponen algo más misterioso. Quizás este lugar ya era sagrado antes de que se pusiera la primera piedra. Quizás había algo en la tierra misma, en la configuración de las montañas, en el flujo de los manantiales subterráneos, que resonaba con algo profundo en el alma humana. Las leyendas que los aztecas recogerían 1000 años después hablan de este lugar como el escenario de la creación del mundo. Según estos mitos, transmitidos de generación en generación, aquí se reunieron los dioses cuando el universo estaba sumido en la oscuridad. El cuarto sol había muerto y la tierra yacía en tinieblas eternas. Los dioses deliberaron durante una eternidad. ¿Quién se sacrificaría para convertirse en el nuevo sol? Imaginemos esa asamblea divina, si pudiéramos escuchar el eco de aquella deliberación, el silencio tenso, el peso de la responsabilidad cósmica. Tecusistecatl, el dios orgulloso, cubierto de joyas y plumas preciosas, se ofrece primero. Pero cuando llega el momento de arrojarse al fuego sagrado, duda, 4 veces se acerca a las llamas, 4 veces retrocede, incapaz de dar el salto final. Entonces, Nanahuatzin, el dios humilde, cubierto de llagas y pobreza, camina hacia el fuego sin vacilar, se lanza a las llamas y se transforma, renace como el sol. Avergonzado, Tecusistecatl finalmente salta también, pero ya es tarde para la gloria. Se convierte en la luna, condenado a brillar siempre con luz prestada. Este mito no lo crearon los teotihuacanos, o quizás sí, nadie lo sabe con certeza. Pero el hecho de que los aztecas asociaran este valle específico con el nacimiento del sol nos dice algo profundo sobre el aura de sacralidad que rodeaba este lugar, incluso en ruinas, incluso abandonado, incluso cubierto de hierba y silencio. Permíteme presentarte a alguien. Se llama Itzcali, que en náhuatl significa casa de obsidiana, aunque este no era su nombre real. Nadie conoce los nombres reales de quienes construyeron Teotihuacán, pero imaginemos que así se llamaba. Itzcali es un tallador de obsidiana, un artesano cuyas manos conocen el secreto de convertir la piedra volcánica en herramientas, armas, espejos que reflejan el alma. Itzcali tiene 43 años,
una edad avanzada para su época. Sus manos están marcadas por 1000 cortes pequeños, cicatrices del oficio que aprendió de su padre y que enseñará a su hijo. Vive en uno de los primeros barrios de la ciudad naciente, cuando Teotihuacán no es más que un conjunto de templos modestos y casas de adobe agrupadas alrededor de manantiales sagrados. Si pudiéramos escuchar sus pensamientos en una noche como esta, quizás oiríamos algo así. Mi abuelo contaba que sus abuelos vinieron de muy lejos, huyendo del fuego de la montaña. Decía que los dioses nos guiaron hasta aquí, hasta este valle donde el agua brota de la tierra y la obsidiana espera bajo la superficie. No sé si creerle, pero cada mañana, cuando camino hacia el taller y siento el frío del amanecer en la cara, cuando escucho el murmullo de los sacerdotes en el templo, cuando sostengo un fragmento de obsidiana y siento su peso perfecto en la palma, siento que este lugar es diferente. Siento que aquí podría pasar algo grande. Itzcali no vivirá para ver las pirámides terminadas, pero sus nietos sí, y sus bisnietos caminarán por avenidas más anchas que cualquier calle de Roma, entre edificios pintados de rojo brillante, bajo un cielo que parecerá más cercano que en cualquier otro lugar del mundo. Los manantiales de los que bebía Itzcali aún existen. Los arqueólogos han mapeado un sistema hidráulico extraordinario que canalizaba el agua desde múltiples fuentes hacia la ciudad en crecimiento. No era casualidad que los primeros templos se construyeran precisamente sobre estos manantiales. El agua, en esta cultura, no era solo un recurso, era sagrada, era la sangre de la tierra. El vínculo entre el mundo de los vivos y el inframundo, el elemento que hacía posible la vida en un valle donde la lluvia era impredecible. Las primeras construcciones ceremoniales datan de alrededor del año 100 a.C. No eran las pirámides monumentales que conocemos hoy, sino estructuras más modestas, plataformas escalonadas que servían como base para templos de madera y paja. Pero ya mostraban algo característico: una orientación precisa hacia puntos específicos del horizonte. Quien diseñara estos templos estaba observando el cielo con atención obsesiva, estaba midiendo el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, estaba tratando de descifrar el lenguaje del cosmos. Y quizás, en esas noches claras del altiplano mexicano, cuando las estrellas brillaban con una intensidad imposible en nuestras ciudades contaminadas de luz, esos primeros sacerdotes sentían lo mismo que Itzcali, la certeza de que algo grande estaba por comenzar, la intuición de que este lugar, este valle rodeado de montañas y volcanes, estaba destinado a ser el centro del mundo. El polvo de obsidiana se mezcla con el aire nocturno. El murmullo del agua en los canales se funde con el canto de los grillos. Y en algún lugar, en un taller iluminado por antorchas, Itzcali trabaja hasta el amanecer, tallando fragmentos de eternidad sin saberlo. Así comenzó Teotihuacán, no con un decreto imperial ni con una conquista militar. Comenzó con gente común que buscaba un hogar, con artesanos que transformaban la piedra en belleza, con sacerdotes que estudiaban el cielo buscando respuestas, con la fe de que los dioses habían elegido este lugar para algo especial. Y tenían razón, aunque ninguno de ellos viviría para comprobarlo. El amanecer del siglo I de nuestra era encuentra al valle transformándose. Podemos casi escuchar el ritmo de una ciudad en construcción. El golpeteo de piedra contra piedra, el murmullo de cientos de trabajadores coordinando sus esfuerzos, el crujido de cuerdas tensándose mientras bloques enormes se elevan hacia el cielo. Teotihuacán está despertando. Los arqueólogos han documentado un fenómeno extraordinario durante este periodo. La ciudad no creció orgánicamente, como la mayoría de los asentamientos humanos. No se expandió poco a poco, siguiendo el capricho de sus habitantes.
Alguien, en algún momento entre el año 50 a.C. y el año 100 de nuestra era, trazó un plan maestro, y ese plan se ejecutó con una precisión que todavía asombra a los urbanistas modernos. La Calzada de los Muertos, ese eje central que atraviesa la ciudad de norte a sur, fue diseñada antes de que se construyeran la mayoría de los edificios. 40 metros de ancho, más de 2 kilómetros de largo, perfectamente alineada a 15 grados y medio al este del norte geográfico. Esta desviación no es un error. Corresponde exactamente al punto donde el sol se pone el día en que alcanza su cenit, ese momento en que brilla directamente sobre las cabezas de los habitantes del trópico. ¿Quién diseñó esto? ¿Un rey visionario? ¿Un sacerdote astrónomo? ¿Un consejo de ancianos? Las excavaciones no han revelado tumbas reales de este período temprano, ningún sepulcro grandioso que nos diga: aquí yace el fundador. Es como si la ciudad hubiera sido construida por voluntad colectiva, por un pueblo entero movido por una visión compartida. Imaginemos a Tlamatli, una mujer de mediana edad que vive en uno de los primeros conjuntos habitacionales de la ciudad. Su nombre significa aquella que transmite el saber. Tlamatli es partera, una de las profesiones más respetadas en las culturas mesoamericanas. Sus manos han traído al mundo a cientos de niños. Ha presenciado la primera respiración de futuros sacerdotes, guerreros, artesanos. Ha consolado a madres en la pérdida y celebrado con familias en la alegría. Cuando era niña, podría contarnos Tlamatli si pudiéramos escuchar su voz atravesando los siglos. Este lugar era solo un conjunto de templos pequeños y casas dispersas. Mi madre me traía a las ceremonias del equinoccio, cuando los sacerdotes ofrecían copal a los dioses del agua. Recuerdo el olor del incienso mezclándose con la neblina de la mañana. Recuerdo el sonido de las caracolas anunciando el amanecer, pero nunca imaginé esto. Esto es la transformación que Tlamatli ha presenciado durante su vida. Los templos modestos se han convertido en plataformas enormes. Las casas de adobe han dado paso a complejos residenciales de piedra y estuco. Las veredas de tierra son ahora calles pavimentadas. Y en el corazón de la ciudad, 2 montañas artificiales comienzan a elevarse hacia el cielo. La pirámide del Sol empezó a construirse alrededor del año 100 de nuestra era. Los estudios arqueológicos revelan que se edificó en una sola fase constructiva, lo que implica una movilización de recursos y mano de obra difícil de imaginar. 250,000 metros cúbicos de adobe, piedra y tierra, millones de horas de trabajo humano, todo coordinado sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal. Pero quizás lo más asombroso es lo que hay debajo. En 1971, un investigador llamado Jorge Acosta descubrió una cueva natural directamente bajo el centro de la pirámide. Una cueva con 4 cámaras dispuestas como los pétalos de una flor. Una cueva modificada por manos humanas, ampliada, preparada para ceremonias cuya naturaleza exacta sigue siendo un misterio. Las cuevas, en la cosmovisión mesoamericana, eran entradas al inframundo, eran úteros de la tierra, lugares donde la vida y la muerte se encontraban. Que la pirámide más grande de Teotihuacán se construyera precisamente sobre una cueva natural nos dice algo fundamental. Esta ciudad no se edificó al azar, se edificó sobre lo sagrado. Se edificó para conectar la tierra con el cielo, el presente con el origen de los tiempos. Tlamatli ha asistido partos en las sombras de estas construcciones crecientes. Ha susurrado oraciones a dioses cuyos nombres desconocemos mientras nuevas vidas llegaban al mundo. Cada niño que nace aquí reflexiona. Nace en un lugar especial. Nace donde los dioses crearon el sol. Nace donde el cielo y la tierra se tocan.
A veces me pregunto si estos niños serán diferentes, si llevarán en su sangre algo de esta sacralidad. Los registros arqueológicos revelan que durante este período de construcción intensa, la población de la ciudad se multiplicó varias veces. Gente llegaba de todas las direcciones, del sur, de las tierras mayas, del oeste, de las costas del Pacífico, del norte, de las regiones áridas donde el agua era un sueño. ¿Qué los atraía? ¿La promesa de trabajo? ¿La fama de los templos? ¿O algo más profundo, una llamada que resonaba en el alma? Las excavaciones de los conjuntos habitacionales revelan algo fascinante sobre la organización social de esta ciudad naciente. No hay diferencias drásticas entre las viviendas. No hay palacios ostentosos contrastando con chozas miserables. Los complejos residenciales, llamados conjuntos departamentales por los arqueólogos, siguen un patrón relativamente uniforme. Patios centrales rodeados de habitaciones, altares familiares, sistemas de drenaje compartidos. Hay variaciones, por supuesto. Algunas residencias tienen pinturas murales más elaboradas, algunas tienen acceso a más espacio, pero la brecha entre ricos y pobres parece sorprendentemente pequeña comparada con otras civilizaciones de la época. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que Teotihuacán funcionaba bajo un sistema de gobierno diferente. No una monarquía absoluta como Egipto, no una oligarquía militar como Roma. Quizás algo más parecido a una teocracia colectiva, donde el poder se distribuía entre sacerdotes, gremios de artesanos y consejos de barrio. Es una hipótesis controvertida. Otros académicos señalan que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Quizás simplemente no hemos encontrado aún las tumbas de los gobernantes. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta ciudad funcionaba extraordinariamente bien. Para el año 200 de nuestra era, Teotihuacán albergaba entre 100.000 y 150.000 habitantes. Era una de las ciudades más pobladas del mundo. Y seguía creciendo. Conozcamos a otro habitante de esta época. Se llama Yolot, que significa corazón en náhuatl. Yolotl tiene 20 años y es aprendiz en uno de los talleres de obsidiana del barrio de artesanos. Sus padres vinieron del sur, de tierras donde se habla una lengua diferente, donde los dioses tienen otros nombres. Pero Yolotl nació aquí. Esta ciudad es todo lo que conoce. A veces mi padre me cuenta historias de su tierra natal. Podría decirnos Yolotl. Habla de selvas tan densas que el sol no toca el suelo, de ríos donde nadan criaturas extrañas, de pirámides cubiertas de jeroglíficos que cuentan historias de reyes y guerras. Pero cuando le pregunto si quiere volver, niega con la cabeza. Aquí hay algo especial, me dice. Aquí, los dioses están más cerca. Yolotl trabaja de sol a sol tallando núcleos de obsidiana, esos bloques de los que se extraen las navajas que serán exportadas a todo Mesoamérica. Es un trabajo repetitivo, pero hay meditación en la repetición. Cada golpe debe ser preciso, cada ángulo debe calcularse. Un error puede desperdiciar horas de trabajo. Cuando sostengo la obsidiana, reflexiona. Siento que estoy tocando el corazón de la tierra. Esta piedra nació del fuego, de las entrañas del volcán, y ahora, en mis manos, se convierte en algo útil, algo bello. A veces pienso que nosotros somos como la obsidiana. Llegamos a esta ciudad siendo piedra bruta, y la ciudad nos talla, nos da forma, nos convierte en algo nuevo. Las evidencias arqueológicas muestran que los talleres de obsidiana estaban organizados en barrios especializados. Había zonas dedicadas a la producción de navajas prismáticas, otras enfocadas en puntas de proyectil, otras que creaban objetos ceremoniales. Esta especialización implica una economía compleja, con sistemas de distribución, intercambio
y quizás algo parecido a mercados. Pero la obsidiana no era la única industria de Teotihuacán. Los estudios de los conjuntos habitacionales revelan barrios de ceramistas que producían la característica cerámica anaranjada delgada, una vajilla tan fina y distintiva que se ha encontrado desde Arizona hasta Honduras. Había barrios de pintores que creaban los murales, que decoraban templos y residencias. Barrios de constructores que dominaban las técnicas de arquitectura talud-tablero que se convertirían en el sello distintivo de la ciudad. Barrios de comerciantes que organizaban expediciones a tierras lejanas, trayendo jade de Guatemala, cacao de Tabasco, plumas de quetzal de las montañas del sur, y había algo más. Algo que los arqueólogos han documentado con creciente detalle: barrios étnicos, comunidades enteras de extranjeros que mantenían sus tradiciones mientras se integraban a la vida de la metrópolis. El barrio oaxaqueño, donde se han encontrado urnas funerarias al estilo zapoteco y inscripciones en lengua zapoteca, el barrio de los comerciantes del Golfo, con su cerámica característica y sus rituales distintivos, incluso un barrio que algunos identifican como maya, con evidencias de conexiones con las grandes ciudades de las tierras bajas del sur. Teotihuacán era, en cierto sentido, una ciudad de inmigrantes, una metrópolis cosmopolita donde diferentes pueblos, diferentes lenguas, diferentes tradiciones convivían bajo la sombra de las pirámides. Y esto, quizás, explica parte de su misterio. No era la ciudad de un pueblo específico, era la ciudad de todos. Y cuando desapareció, nadie quedó para reclamarla como propia. La noche cae sobre el valle. Las antorchas se encienden en los templos. El humo del copal asciende hacia las estrellas. Y en algún lugar, en un conjunto habitacional cerca del barrio de los artesanos, Yolotl se acuesta a dormir, soñando quizás con los dioses que crearon el sol en este mismo lugar hace tanto tiempo que parece eternidad. El siglo III de nuestra era marca el momento en que Teotihuacán deja de ser una ciudad importante para convertirse en algo sin precedentes, un imperio cultural cuya influencia se extiende desde el desierto del norte hasta las selvas del sur. No es un imperio de conquistas militares, aunque los teotihuacanos ciertamente conocían la guerra. Es algo más sutil, más duradero, más misterioso. Imaginemos que podemos escuchar una conversación en el mercado central de la ciudad, ese espacio bullicioso donde se intercambiaban productos de todo Mesoamérica. Un comerciante de jade de las tierras altas de Guatemala habla con un artesano local. El guatemalteco ha viajado durante semanas para llegar aquí, atravesando montañas y ríos, arriesgando su vida en cada paso. En mi tierra, dice el comerciante, hemos comenzado a construir templos como los de ustedes. No exactamente iguales. Nuestros dioses son diferentes, nuestras tradiciones propias, pero hay algo en la forma de sus pirámides, algo en la manera en que se elevan hacia el cielo, que habla al corazón de nuestra gente. El artesano teotihuacano asiente. Muchos vienen a decirnos lo mismo. Gente del este, donde el mar besa la tierra. Gente del norte, donde el agua es más preciosa que el jade. Todos quieren aprender nuestros secretos. Todos quieren llevarse un pedazo de este lugar. ¿Y ustedes los comparten? No todos los secretos, pero suficientes. Suficientes para que sepan que somos los guardianes del lugar donde nació el sol. Este diálogo imaginado refleja algo que los arqueólogos han documentado extensamente: la difusión del estilo teotihuacano por toda Mesoamérica. En sitios tan distantes como Caminaljuyu en Guatemala, Monte Albán en Oaxaca y Tikal en las selvas del Petén, aparecen elementos arquitectónicos, iconográficos y cerámicos que imitan o adaptan los modelos teotihuacanos. Pero la naturaleza exacta de esta influencia sigue siendo debatida. ¿Fue conquista militar? Algunas evidencias sugieren que sí,
En Tikal, las inscripciones mayas registran la llegada de un guerrero llamado Siyajkak, en el año 378, el mismo día en que murió el rey local. Este guerrero parece tener conexiones con Teotihuacán. Algunos investigadores lo interpretan como una conquista, otros como una alianza, otros como un golpe de estado interno apoyado por potencias extranjeras. Lo que sí sabemos es que después de ese evento, Tikal adoptó elementos teotihuacanos en su arquitectura y su iconografía. Los reyes mayas comenzaron a representarse con atributos teotihuacanos, tocados de plumas de quetzal al estilo del altiplano, armas ceremoniales características, símbolos asociados con el dios de la lluvia que en Teotihuacán llamamos Tlaloc. Las evidencias arqueológicas revelan que Teotihuacán no solo exportaba ideas, exportaba productos. Las navajas de obsidiana verde de los yacimientos cercanos a la ciudad se han encontrado en sitios de todo Mesoamérica. La cerámica anaranjada delgada aparece en contextos que van desde tumbas reales hasta basureros domésticos, desde las costas del Golfo hasta las montañas del sur. Alguien estaba organizando redes comerciales de una escala sin precedentes. Conozcamos a Cosamalotl, cuyo nombre significa comadreja, o, en algunas interpretaciones, arco iris veloz. Cosamalotl es lo que hoy llamaríamos una comerciante de larga distancia. Tiene 32 años y ha viajado más que la mayoría de los habitantes de la ciudad. Ha visto las pirámides cubiertas de vegetación de las tierras mayas, ha negociado con los señores zapotecos de Monte Albán, ha atravesado desiertos donde el sol parece querer matar a los viajeros. Mi padre fue comerciante antes que yo, podría contarnos, y el padre de mi padre. Somos de una familia que conoce los caminos, sabemos dónde encontrar agua en el desierto. Sabemos qué tributos pagar a qué señores para atravesar sus tierras en paz. Sabemos qué productos son valiosos en cada lugar. ¿Y qué llevas en tus viajes? Depende. A las tierras del sur llevo obsidiana, cerámica fina, objetos ceremoniales. Los mayas adoran nuestro trabajo en piedra verde. Dicen que tiene poderes especiales, que conecta con los dioses del agua. De regreso traigo jade, el verdadero jade de Guatemala, más verde que cualquier cosa que hayamos visto aquí. Traigo plumas de quetzal para los sacerdotes. Traigo cacao, esa bebida de los dioses que hace latir el corazón más rápido. Los estudios isotópicos de restos humanos en Teotihuacán confirman lo que comerciantes como Cosamalotl nos habrían contado. Una proporción significativa de la población no nació en la ciudad. Llegaron de tierras lejanas, atraídos por las oportunidades de la metrópolis. Algunos vinieron a comerciar y se quedaron. Otros huyeron de conflictos en sus regiones de origen. Otros siguieron sueños que hoy no podemos reconstruir. En el barrio conocido hoy como La Ventilla, los arqueólogos encontraron evidencias de lo que parece ser una escuela o un centro de entrenamiento. Pisos cubiertos de fragmentos de obsidiana sugieren prácticas de tallado. Restos de pigmentos indican que aquí se enseñaba el arte de la pintura mural. Es tentador imaginar a jóvenes aprendices llegados de todas partes de Mesoamérica, absorbiendo los secretos de la metrópolis para llevarlos de vuelta a sus tierras. A veces me pregunto, reflexiona Cosamalotl, si lo que transportamos en nuestras espaldas es realmente lo más valioso. Llevamos obsidiana, sí, llevamos cerámica, pero también llevamos ideas. Llevamos historias de esta ciudad donde los dioses crearon el sol, y esas historias, creo, son más poderosas que cualquier cargamento. Las pinturas murales de Teotihuacán, preservadas milagrosamente en algunos conjuntos habitacionales, nos ofrecen ventanas a este mundo de intercambio y expansión. En el conjunto de Tetitla, las paredes muestran procesiones de figuras ricamente ataviadas, portando ofrendas de jade y plumas. En Tepantitla, un mural extraordinario representa lo que los investigadores interpretan como el paraíso del dios de la lluvia,
un lugar de abundancia donde las almas de los muertos juegan entre flores y mariposas, pero quizás el mural más revelador está en el conjunto de Atetelco. Atetelco. Aquí encontramos representaciones de guerreros. Guerreros con escudos, lanzadardos, tocados de coyote y jaguar. Sus cuerpos están rodeados de símbolos que parecen indicar corazones sangrantes, cautivos, sacrificio. Es un recordatorio de que la influencia teotihuacana no se extendió solo por el comercio y la persuasión. También hubo violencia. También hubo sangre. Los estudios de entierros en la ciudad revelan prácticas de sacrificio humano a una escala significativa. Bajo las esquinas de la pirámide de la serpiente emplumada, los arqueólogos encontraron los restos de más de 200 personas, muchas de ellas con las manos atadas a la espalda, aparentemente sacrificadas durante la construcción del edificio. Algunos eran guerreros, a juzgar por sus ajuares funerarios. Otros parecen haber sido cautivos de guerra. Es un aspecto de la civilización teotihuacana que resulta difícil de reconciliar con la imagen de una metrópolis cosmopolita y relativamente igualitaria. Los dioses exigen sangre. Podría explicarnos un sacerdote de la época si pudiéramos preguntarle. Así ha sido siempre. El sol no puede nacer sin sacrificio. La lluvia no puede caer sin ofrenda. Nosotros alimentamos a los dioses. Y los dioses nos alimentan a nosotros. Es el equilibrio que mantiene al mundo en movimiento. Esta lógica del sacrificio, esta economía cósmica de la sangre, era compartida por todas las culturas mesoamericanas. Los teotihuacanos no la inventaron, pero la practicaban con la misma devoción con la que construían sus pirámides y organizaban su comercio. Era parte del tejido de su realidad, inseparable de su grandeza. Para el año 400 de nuestra era, Teotihuacán había alcanzado su máxima extensión territorial. La ciudad cubría más de 20 kilómetros cuadrados. Su población superaba los 200,000 habitantes. Sus productos se encontraban en todo Mesoamérica. Sus ideas arquitectónicas y religiosas habían transformado culturas desde Honduras hasta el norte de México. Y en algún lugar del valle, una comerciante llamada Cosa Maloto preparaba su próximo viaje, cargando en su espalda no solo obsidiana y cerámica, sino también las historias de una ciudad que se creía eterna. El amanecer del siglo V encuentra a Teotihuacán en la cúspide de su poder. Podemos casi sentir la vibración de una ciudad que parece latir con vida propia. 200,000 almas despiertan con el primer rayo de sol que toca la cima de la pirámide del sol. El humo del copal comienza a elevarse desde 1000 altares familiares. El aroma del maíz tostándose en los comales se mezcla con el olor mineral de la obsidiana recién tallada. Es el momento de caminar por la calzada de los muertos al amanecer, cuando la niebla del valle aún se aferra a las piedras como un fantasma reluctante. Los teotihuacanos no la llamaban así, por supuesto. Calzada de los Muertos es un nombre que le dieron los aztecas, siglos después, cuando confundieron las plataformas a los lados con tumbas. Pero el nombre tiene algo de verdad poética. Toda ciudad antigua es una calzada de los muertos, un camino pavimentado con los huesos de quienes la construyeron. Imaginemos que caminamos por esta avenida en su momento de máximo esplendor. El piso bajo nuestros pies está cubierto de estuco pulido, blanco como hueso, que refleja la luz del amanecer. A ambos lados, las plataformas ceremoniales se elevan en sucesivos niveles de talud y tablero, ese estilo arquitectónico único donde superficies inclinadas alternan con paneles verticales hundidos. Todo está pintado. Los rojos intensos del óxido de hierro, los verdes de la malaquita, los azules obtenidos de minerales traídos de tierras lejanas. Es una explosión de color que nuestros ojos modernos, acostumbrados a las ruinas grises, apenas pueden imaginar. Conozcamos a una familia que vive cerca del corazón de la ciudad, Xochitl, cuyo nombre significa flor.
Tiene 40 años y es matriarca de un hogar que incluye a 3 generaciones. Vive con su esposo Tizoc, Tizoc, sus 4 hijos adultos con sus respectivas parejas y 11 nietos. Todos comparten un conjunto habitacional de 23 cuartos organizados alrededor de un patio central donde hay un altar familiar y un pequeño jardín. Mi abuela me contaba, nos diría Xochitl, si pudiéramos sentarnos con ella junto al fogón, que cuando ella era niña todavía se recordaba cómo habían sido las cosas antes. Las casas eran más pequeñas, las familias vivían separadas, pero los sacerdotes dijeron que los dioses querían que viviéramos así, juntos, compartiendo el fuego y el altar. Al principio fue difícil. Tantas personas en un espacio tan pequeño, tantas opiniones, tantos conflictos. Pero con el tiempo aprendimos. Ahora no puedo imaginar vivir de otra manera. Los conjuntos habitacionales de Teotihuacán son una de las características más distintivas de la ciudad. A diferencia de otras metrópolis antiguas, donde los pobres se hacinaban en tugurios y los ricos disfrutaban de mansiones individuales, aquí la vivienda seguía un patrón sorprendentemente uniforme. Cada conjunto albergaba entre 60 y 100 personas, generalmente relacionadas por parentesco o por oficio. Cada uno tenía su propio altar, su propio sistema de drenaje, su propio espacio para ceremonias familiares. Las excavaciones arqueológicas han revelado los detalles íntimos de esta vida cotidiana. Los pisos de estuco, pintados de rojo y regularmente repintados, a veces conservan las huellas de pies descalzos que los cruzaron hace 1500 años. Los fogones muestran residuos de lo que se cocinaba: maíz, frijoles, calabaza, chile, ocasionalmente carne de venado o conejo, raramente carne de perro para ocasiones especiales. Los enterramientos bajo los pisos de las habitaciones nos hablan de cómo los teotihuacanos mantenían a sus muertos cerca, literalmente caminando sobre los huesos de sus ancestros cada día. Cuando mi suegra murió el año pasado, continúa Xochitl, la enterramos bajo el altar del patio, donde pudiera escuchar nuestras oraciones y proteger a la familia. Le pusimos sus mejores joyas de jade, su comal favorito, una ofrenda de cacao para el viaje al inframundo. A veces, por las noches, siento que todavía está aquí, no como un fantasma, como una presencia, como el olor del copal que impregna las paredes después de tantos años de ceremonias. La vida religiosa en Teotihuacán era omnipresente. No existía separación entre lo sagrado y lo profano, entre el ritual y lo cotidiano. Cada mañana, antes de comenzar sus labores, los habitantes hacían ofrendas en sus altares familiares. Cada comida comenzaba con una porción reservada para los dioses. Cada acontecimiento significativo, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba marcado por ceremonias específicas. Pero los grandes templos eran el escenario de rituales que trascendían lo familiar. Imaginemos una ceremonia en la pirámide de la luna, ese monumento que cierra el extremo norte de la calzada de los muertos con su perfil que parece fusionarse con el cerro gordo detrás. Miles de personas se congregan en la plaza al pie de la pirámide. El sol se pone directamente entre los dos cerros que flanquean el horizonte. Los sacerdotes, ataviados con tocados de plumas de quetzal y máscaras de jade, realizan ofrendas que incluyen sangre, copal, flores, animales sagrados. Los estudios arqueológicos de las ofrendas depositadas en la pirámide de la luna revelan una complejidad ritual asombrosa. Se han encontrado restos de jaguares, pumas, lobos, águilas reales, serpientes de cascabel, todos ellos animales con significado cosmológico. Se han hallado objetos de jade y obsidiana de la más alta calidad. Y se han descubierto restos humanos, algunos sacrificados con las manos atadas, otros aparentemente enterrados con honores, sugiriendo diferentes categorías de ofrendas humanas. Hay cosas que no puedo contarte.
nos diría un sacerdote de la época si pudiéramos interrogarlo. Secretos que solo conocemos quienes hemos subido a lo alto de las pirámides, quienes hemos escuchado las voces de los dioses en el silencio de la noche. Pero esto sí puedo decirte. Todo lo que hacemos, todo lo que ofrecemos, es para mantener el equilibrio. El sol necesita fuerza para atravesar el inframundo cada noche. La lluvia necesita alimentarse para caer sobre nuestros campos. Nosotros damos para que el mundo siga existiendo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro destino. La economía de Teotihuacán, en este período de apogeo, era extraordinariamente diversificada. Los barrios de artesanos producían bienes para el consumo local y para la exportación. Los talleres de obsidiana, que los arqueólogos han documentado en cientos de ubicaciones dentro de la ciudad, producían millones de navajas y herramientas cada año. Los ceramistas creaban vasijas que iban desde las utilitarias ollas de cocina hasta los elaborados incensarios ceremoniales con representaciones del dios de la lluvia. Pero no todo era trabajo. Las evidencias arqueológicas sugieren que los teotihuacanos disfrutaban de diversas formas de entretenimiento. El juego de pelota, ese deporte ritual compartido por todas las culturas mesoamericanas, se practicaba en canchas que los arqueólogos han identificado en diferentes partes de la ciudad. Los murales muestran escenas que algunos interpretan como danzas, procesiones festivas, representaciones teatrales de mitos sagrados. Imaginemos una noche de celebración en el barrio de los comerciantes. Cosamalotl, la comerciante que conocimos antes, ha regresado de un viaje exitoso a las tierras mayas. Su familia organiza una fiesta para celebrar. Hay música, tambores de diferentes tamaños, flautas de cerámica, caracolas que producen sonidos que parecen venir del mar, aunque el océano está a cientos de kilómetros. Hay danza, cuerpos que se mueven al ritmo de historias ancestrales, representando quizás el mito de la creación del sol o las hazañas de héroes legendarios. Hay pulque, esa bebida fermentada del maguey que los mesoamericanos consumían en ocasiones rituales. Esta noche, olvidamos los cansancios del camino, brinda Cosamalotl. Esta noche, somos solo cuerpos que danzan, voces que cantan, corazones que laten al mismo ritmo. Mañana volveremos a nuestras obligaciones, pero esta noche, pertenecemos a la alegría. La ciudad, en este momento de apogeo, parece invencible. Sus pirámides tocan el cielo, su comercio alcanza todos los rincones del mundo conocido. Su arte y arquitectura son imitados por civilizaciones que ni siquiera conocen su verdadero nombre. Los niños que nacen aquí crecen creyendo que así ha sido siempre, que así será para siempre, pero nada dura eternamente. Y en algún lugar, quizás en las tensiones entre barrios, quizás en el agotamiento de recursos, quizás en conflictos que las élites no pueden resolver, las semillas del colapso ya están germinando. Por ahora, sin embargo, la ciudad duerme en paz. Las estrellas giran sobre las pirámides. El murmullo de oraciones nocturnas se mezcla con el canto de los grillos. Y en un conjunto habitacional cerca del corazón de la metrópolis, Xochitl arropa a su nieto más pequeño, susurrándole historias de los dioses que crearon el sol en este mismo lugar hace tanto tiempo que parece eternidad. El siglo VI comienza con presagios que solo se reconocen como tales mirando hacia atrás. En el momento, probablemente parecían solo dificultades pasajeras, problemas que siempre habían existido, tensiones que siempre se habían resuelto. Pero algo estaba cambiando en Teotihuacán, algo que los habitantes podían sentir aunque no pudieran nombrarlo. Imaginemos a Tecpatl, cuyo nombre significa cuchillo de pedernal. Tiene 50 años, una edad que lo convierte en anciano por los estándares de su época.
Ha pasado toda su vida trabajando en los talleres de obsidiana del barrio occidental, primero como aprendiz, luego como artesano, finalmente como maestro de otros. Sus manos conocen cada secreto de la piedra volcánica, pero últimamente esas mismas manos tiemblan con una inquietud que no tiene que ver con la edad. Cuando era joven, nos diría si pudiéramos sentarnos con él en el patio de su taller. La obsidiana fluía como agua. Los yacimientos cercanos parecían inagotables. Cada mañana llegaban cargamentos frescos, piedras del tamaño de mi cabeza, negras y brillantes como el cielo nocturno. Pero ahora los cargamentos son más pequeños, las piedras más irregulares. Los jóvenes tienen que caminar más lejos para encontrar la buena obsidiana. Y los comerciantes de otras ciudades, bueno, están encontrando sus propios yacimientos. Ya no necesitan tanto de nosotros. Los estudios arqueológicos confirman lo que Tecpatl intuía. Para mediados del siglo VI, los yacimientos de obsidiana cercanos a Teotihuacán mostraban signos de agotamiento. La producción había alcanzado su pico y comenzaba a declinar. Las ciudades que durante siglos habían dependido de la obsidiana teotihuacana empezaban a desarrollar sus propias fuentes de suministro. El monopolio comercial, que había sido uno de los pilares de la prosperidad de la metrópolis, se estaba erosionando. Pero la obsidiana no era el único problema. Las excavaciones de conjuntos habitacionales del período tardío revelan cambios sutiles pero significativos. Las pinturas murales, que antes mostraban escenas de abundancia y celebración, comienzan a incluir más imágenes de guerra. Los entierros muestran evidencias de desnutrición que no aparecían en períodos anteriores. Algunos barrios parecen haber sido abandonados, sus habitantes reubicados o desaparecidos. Conozcamos a Citlali, cuyo nombre significa estrella. Tiene 35 años y es sacerdotisa en uno de los templos menores dedicados a la diosa del agua. Su familia ha servido en este templo durante generaciones, pero Citlali siente que algo ha cambiado en la relación entre los dioses y los humanos. Antes, nos confiaría en la penumbra del santuario. Las lluvias llegaban cuando debían llegar. Ofrecíamos sangre y copal, danzábamos las danzas antiguas, cantábamos los himnos que nuestras abuelas nos enseñaron, y los dioses respondían. El maíz crecía alto y verde, los manantiales nunca se secaban. Pero ahora hay años en que las lluvias llegan tarde. Años en que las tormentas destruyen las cosechas en lugar de nutrirlas. Los ancianos dicen que los dioses están enojados, pero yo me pregunto, ¿estarán simplemente cansados de nosotros? Las evidencias paleoambientales sugieren que el siglo VI fue un período de cambio climático significativo en Mesoamérica. Una sequía prolongada, posiblemente relacionada con fenómenos volcánicos en otras partes del mundo, habría afectado la producción agrícola. Para una ciudad de 200,000 personas, dependiente de la agricultura del valle y del comercio de alimentos con regiones vecinas, cualquier disrupción en el suministro de alimentos habría tenido consecuencias graves. Pero quizás el problema más profundo era de naturaleza social. Los arqueólogos han identificado cambios en los patrones de asentamiento que sugieren una creciente estratificación social. Los conjuntos habitacionales del período tardío muestran mayores diferencias entre sí. Algunos se vuelven más elaborados, con más espacio, mejores pinturas, más objetos de lujo. Otros se deterioran, con menos mantenimiento, menos ofrendas, menos evidencias de prosperidad. Imaginemos una conversación que podría haber ocurrido en el mercado central entre Tecpatl y su sobrino Chimali, un joven guerrero de 25 años. Tío, no entiendo por qué te preocupas tanto. La ciudad sigue siendo grande. Las pirámides siguen en pie. Los dioses siguen recibiendo sus ofrendas. Tecpatl niega con la cabeza. Cuando tenía tu edad,
Mi padre me decía lo mismo que yo te digo ahora, que las cosas no eran como antes. Yo no le creí. Pensé que solo era nostalgia de viejo. Pero ahora veo lo que él veía. Las fisuras en el estuco, los templos que no se reparan, los barrios que se vacían. Quizás es el ciclo natural de las cosas. Todo lo que crece eventualmente declina. Quizás. Pero hay una diferencia entre el declive natural y algo más. He visto cómo los sacerdotes de diferentes templos ya no se hablan. He escuchado rumores de disputas entre los barrios de artesanos. He notado cómo los jóvenes guerreros ya no respetan las tradiciones como nosotros las respetábamos. Las investigaciones arqueológicas han documentado evidencias de conflictos internos que podrían corresponder a este período. Algunas estructuras muestran signos de destrucción intencional que no pueden atribuirse a causas naturales. Ciertos barrios fueron abandonados abruptamente, con objetos valiosos dejados atrás como si sus habitantes hubieran huido. Y hay indicios de que las élites de la ciudad podrían haber estado divididas en facciones rivales. Una de las teorías más debatidas propone que Teotihuacán nunca tuvo un gobernante único, sino que era dirigida por un consejo de representantes de diferentes grupos. Esta estructura, que habría sido una fortaleza durante los periodos de prosperidad al permitir la integración de diversas comunidades, podría haberse convertido en una debilidad cuando comenzaron a escasear los recursos. Sin un árbitro supremo para resolver conflictos, las disputas entre facciones podrían haber escalado hasta volverse irresolubles. A veces sueño con el fuego, nos confesaría Citlali, la sacerdotisa. Sueño que las pirámides arden, que el humo se eleva hasta bloquear el sol, que la ciudad se convierte en cenizas que el viento dispersa por todo el valle. Me despierto temblando, con el olor del incienso todavía en la nariz, sin saber si fue un sueño o una profecía. Los sacerdotes mesoamericanos creían en los ciclos del tiempo. Creían que el mundo había sido creado y destruido varias veces, que estábamos viviendo en el quinto sol, que eventualmente este sol también moriría para dar paso a otro. Esta visión cíclica del cosmos podría haber influido en cómo los teotihuacanos percibían su propia situación. Quizás algunos comenzaron a pensar que el ciclo de su ciudad estaba llegando a su fin. Quizás otros lucharon desesperadamente por prolongarlo. En los conjuntos habitacionales del período tardío, los arqueólogos han encontrado evidencias de rituales intensificados, más incensarios, más ofrendas, más sacrificios. Es como si los habitantes estuvieran tratando de negociar con los dioses, de ofrecerles más a cambio de salvación. Pero los dioses aparentemente no estaban escuchando. O quizás los dioses estaban respondiendo de la única manera que sabían, con silencio, con sequía, con el lento desmoronamiento de todo lo que parecía eterno. La noche cae sobre una ciudad que ya no es lo que fue. Los ancianos recuerdan tiempos mejores. Los jóvenes se preguntan si habrá algo mejor en el futuro. Y en algún lugar, en un templo a medio iluminar, una sacerdotisa llamada Citlali reza a dioses que parecen cada vez más distantes, pidiendo un milagro que quizás nunca llegará. El siglo VII trae consigo el final, no de golpe, como una espada que corta, sino gradualmente, como una herida que no termina de sanar. Podemos casi sentir la atmósfera de una ciudad que se consume a sí misma, donde el miedo ha reemplazado a la esperanza, donde los vecinos miran a los vecinos con desconfianza, donde el futuro se ha convertido en una pregunta sin respuesta. Imaginemos el amanecer de un día que se recordará durante generaciones. No sabemos la fecha exacta. Los arqueólogos la sitúan aproximadamente entre los años 550 y 600 de nuestra era. El sol se eleva sobre el valle como lo ha hecho durante siglos, indiferente a los dramas humanos que ocurren bajo su luz. Pero este amanecer es diferente. Este amanecer huele a humo. Tecpat, el maestro artesano de obsidiana, se despierta con una sensación de alarma
que no puede explicar. Tiene más de 60 años ahora, un anciano por cualquier estándar. Sus hijos y nietos duermen a su alrededor en el conjunto habitacional que ha sido hogar de su familia durante generaciones. Pero algo lo ha arrancado del sueño. Un ruido, un grito, el crepitar inconfundible de llamas. «Despierten», susurra primero, luego grita. «Despierten, hay fuego». Las excavaciones arqueológicas del centro ceremonial de Teotihuacán revelan evidencias inequívocas de destrucción por fuego. Los templos a lo largo de la calzada de los muertos muestran signos de incendio intencional. Las estructuras administrativas fueron quemadas hasta los cimientos. Los palacios de las élites se convirtieron en cenizas. Y aquí está lo crucial: la destrucción fue selectiva. Los barrios residenciales de la gente común fueron mayormente respetados. Fue el corazón ceremonial y administrativo de la ciudad lo que ardió. Esto nos dice algo importante. El fuego no vino de invasores externos. No hay evidencias de ejércitos extranjeros arrasando la metrópolis. El fuego vino de dentro. Fue un incendio de rabia acumulada, de resentimiento que había hervido durante generaciones, de un pueblo que se volvió contra sus propios gobernantes. Dicen que los dioses nos han abandonado. Escuchamos murmurar a alguien en la multitud que observa las llamas. Pero quizás somos nosotros quienes abandonamos a los dioses. Quizás los sacerdotes ya no saben escucharlos. Quizás las ofrendas ya no llegan a donde deben llegar. «Los graneros están vacíos», responde otra voz. «Mis hijos tienen hambre. Y mientras tanto, los que viven en los palacios siguen banqueteando. ¿Dónde está la justicia de los dioses en eso?» Los estudios de los restos humanos de este período revelan un aumento significativo en la desnutrición y las enfermedades relacionadas con el hambre. La sequía prolongada, combinada con el agotamiento de los recursos locales y la disrupción de las redes comerciales, habría creado una crisis de subsistencia que afectaba desproporcionadamente a los más vulnerables. Mientras tanto, las élites, a juzgar por los ajuares funerarios del período tardío, seguían acumulando objetos de lujo. Es una historia que se repite a lo largo de la historia humana. Una élite que pierde contacto con las necesidades de su pueblo. Un pueblo que aguanta y aguanta hasta que ya no puede más. Y cuando la ruptura llega, es total, irrevocable, apocalíptica. Citlali, la sacerdotisa, corre por las calles buscando a su familia. El humo le quema los ojos. El rugido de las llamas se mezcla con los gritos de la multitud. Ve cosas que nunca olvidará. Imágenes sagradas arrastradas fuera de los templos y destruidas a golpes. Sacerdotes de alto rango huyendo de turbas enfurecidas. La pirámide de la serpiente emplumada ardiendo. Sus relieves pintados ennegreciéndose bajo el calor. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se pregunta entre lágrimas. ¿Cómo hemos pasado de ser los guardianes del lugar donde nació el sol a ser los destructores de todo lo que nuestros ancestros construyeron? La destrucción del centro ceremonial de Teotihuacán no significó el fin inmediato de la ciudad. La gente siguió viviendo allí durante generaciones, pero era una existencia diferente, diminuida, entre las ruinas de la grandeza pasada. Las pirámides, aunque dañadas, siguieron en pie. Algunos templos fueron reparados parcialmente, otros fueron saqueados para obtener materiales de construcción. El mercado siguió funcionando, aunque a escala reducida. La vida continuó, como siempre continúa, incluso después de las peores catástrofes. Pero la ciudad había perdido algo que nunca recuperaría. Había perdido la fe en sí misma, había perdido la creencia de que era el centro del mundo, el lugar elegido por los dioses, la metrópolis eterna. Los sobrevivientes vivían entre fantasmas, caminando por calles que recordaban tiempos mejores, pasando junto a edificios que una vez fueron magníficos y ahora eran solo cáscaras vacías. Conozcamos a Istli,
una niña de 8 años que nació después de la destrucción. Para ella, las ruinas son lo normal. Nunca vio la ciudad en su esplendor. Nunca asistió a las grandes ceremonias en la Pirámide del Sol. Nunca escuchó el bullicio de 200,000 personas viviendo sus vidas en las calles que ahora están medio vacías. Mi abuela me cuenta historias, nos diría si pudiéramos hablar con ella. Dice que antes la ciudad llegaba hasta donde alcanzaba la vista. Dice que los templos brillaban con colores que yo no puedo imaginar. Dice que venía gente de todas partes del mundo a maravillarse con nuestra grandeza. Pero yo solo veo piedras caídas y muros quemados. A veces me pregunto si mi abuela está inventando esas historias. Parece imposible que este lugar haya sido alguna vez así. Las generaciones posteriores a la destrucción enfrentaron el desafío de darle sentido a lo que había ocurrido. Algunas familias emigraron a otras regiones, llevándose consigo tradiciones y conocimientos que influirían en las culturas que estaban surgiendo en otras partes de Mesoamérica. Otras se quedaron, aferrándose a una identidad que se volvía más difusa con cada generación que pasaba. Y gradualmente, inexorablemente, la memoria se fue desvaneciendo. Para el siglo IX, Teotihuacán era ya una sombra de lo que había sido. Quizás 10,000 personas vivían entre las ruinas, una fracción de la población del apogeo. Los templos estaban abandonados o reutilizados para propósitos mundanos. Las pirámides comenzaban a cubrirse de vegetación. El nombre verdadero de la ciudad, si alguna vez existió uno, se había perdido. Y entonces, varios siglos después, llegaron los aztecas. Un pueblo guerrero que estaba construyendo su propio imperio, buscando legitimidad en el pasado. Caminaron entre las ruinas y sintieron el peso de algo sagrado, algo que los superaba. No sabían quién había construido estas pirámides. No conocían los nombres de los dioses que se habían adorado aquí, pero inventaron sus propias historias. Este es Teotihuacán, dijeron. El lugar donde los dioses crearon el sol. El lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. Y así, paradójicamente, la ciudad que había perdido su nombre recibió uno nuevo. La civilización que había borrado su propia historia fue recreada por quienes vinieron después. Las pirámides que habían presenciado la destrucción fueron santificadas nuevamente, incorporadas a una nueva cosmología, honradas por un pueblo que no tenía idea de quiénes las habían construido. El silencio cae sobre las ruinas. El sol se pone detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que los habitantes de la ciudad antigua habrían reconocido. Y en algún lugar entre las piedras caídas, el eco de voces olvidadas parece susurrar: estuvimos aquí, fuimos grandes, y aunque olvidaron nuestro nombre, no pudieron borrar lo que construimos. Los siglos pasan como hojas arrastradas por el viento. La vegetación cubre las pirámides. Las serpientes hacen sus nidos en templos donde una vez ardió el copal. Los jaguares cazan entre los muros derrumbados de palacios que albergaron a decenas de miles. Teotihuacán duerme, pero no está muerta. Los ecos de su grandeza resuenan a través del tiempo, influyendo en civilizaciones que ni siquiera saben que están siendo influenciadas. Los toltecas, que florecen entre los siglos IX y XII, construyen sus templos imitando el estilo teotihuacano. Su capital, Tula, incorpora elementos arquitectónicos que habrían sido reconocibles para los habitantes de la ciudad antigua. Los atlantes de Tula, esas columnas guerreras que sostienen techos de templos, llevan tocados y armas que evocan las representaciones murales de Teotihuacán. Es como si la memoria de la ciudad se hubiera filtrado hacia el futuro a través de canales invisibles. Los aztecas, como ya hemos mencionado, adoptaron a Teotihuacán como parte de su propia mitología. Los emperadores mexicas realizaban peregrinaciones a las ruinas, ofreciendo sacrificios en pirámides construidas por gente cuyo nombre desconocían.
El prestigio de la ciudad antigua legitimaba el poder de los gobernantes nuevos. Ser heredero de Teotihuacán, aunque fuera una herencia inventada, significaba algo, pero el legado más profundo quizás no está en la arquitectura ni en la religión. Está en algo más intangible, una manera de organizar la vida urbana que anticipó desarrollos que la humanidad no vería en otras partes del mundo hasta mucho después. Pensemos en ello. Una ciudad de 200,000 habitantes donde la vivienda era relativamente equitativa, donde diferentes grupos étnicos convivían en barrios distintos pero integrados, donde el comercio y la artesanía estaban organizados en gremios especializados, donde el arte público, en forma de murales y esculturas, formaba parte de la vida cotidiana, donde las calles seguían un plan urbanístico coherente con sistemas de drenaje y suministro de agua. Algunos urbanistas contemporáneos han señalado que Teotihuacán anticipó principios de planificación urbana que Occidente solo desarrollaría durante el Renacimiento o incluso más tarde. La integración de vivienda, trabajo y espacios ceremoniales, la atención al flujo de agua y desechos, la creación de espacios públicos que fomentaban la cohesión social. Si pudiéramos traer a un urbanista moderno a la Teotihuacán del siglo V, ha escrito un investigador, se sorprendería de encontrar soluciones a problemas que seguimos enfrentando hoy. ¿Cómo integrar a comunidades diversas en un espacio compartido? ¿Cómo balancear la densidad urbana con la calidad de vida? ¿Cómo crear una identidad colectiva sin suprimir las identidades particulares? Pensemos también en el misterio que Teotihuacán representa. Una civilización que eligió, consciente o inconscientemente, no dejar registros escritos que pudiéramos descifrar. Una cultura que construyó monumentos para la eternidad, pero no dejó los nombres de quienes los diseñaron. Un pueblo que influyó en todo un continente, pero borró su propia historia. Hay algo profundamente humano en este misterio. Nos recuerda que la grandeza no requiere reconocimiento individual, que las obras más duraderas son a menudo las que trascienden al ego de sus creadores, que dejar un nombre puede ser menos importante que dejar algo que valga la pena recordar. Imaginemos, si podemos, lo que los habitantes de Teotihuacán habrían pensado si supieran que, 1500 años después de la destrucción de su ciudad, millones de personas visitarían sus ruinas cada año, que investigadores de todo el mundo dedicarían sus vidas a estudiar los fragmentos de su cultura, que su historia sería contada en lenguas que no existían cuando ellos vivían, a través de tecnologías que habrían parecido magia a personas que viven en continentes que ellos ni siquiera sabían que existían. Construimos para los dioses. Podría decirnos un constructor teotihuacano si pudiéramos preguntarle. Construimos para que el sol siguiera saliendo cada mañana. No pensábamos en la posteridad. No imaginábamos que habría gente en el futuro preguntándose quiénes éramos, pero quizás eso es lo que nos hace inmortales. No el hecho de que nos recuerden, sino el hecho de que dejamos algo que merece ser recordado. Las excavaciones en Teotihuacán continúan hasta el día de hoy. Cada año, los arqueólogos descubren nuevos detalles que complican y enriquecen nuestra comprensión de esta civilización. Un túnel sellado bajo la pirámide de la serpiente emplumada, descubierto apenas hace unos años, reveló ofrendas que incluían miles de objetos de jade, obsidiana, concha y cerámica. Las tecnologías modernas, como el escaneo láser y el análisis de ADN antiguo, están revelando secretos que los investigadores del siglo pasado no podían ni soñar. Y, sin embargo, cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que no sabemos. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento profundiza el misterio. Es como si la ciudad estuviera diseñada para mantenernos siempre buscando, siempre preguntando, siempre maravillados. Quizás ese es el legado más importante de Teotihuacán.
no los monumentos, aunque son impresionantes, no el arte, aunque es extraordinario, no la influencia cultural, aunque fue inmensa, sino la capacidad de inspirar asombro, de recordarnos que hubo gente antes que nosotros que soñó en grande y construyó en consecuencia, de invitarnos a preguntarnos qué construiremos nosotros, qué dejaremos para quienes vengan después, qué misterios crearemos para que otros los resuelvan. La luna se eleva sobre las pirámides, la misma luna que vieron los constructores originales, los sacerdotes que ofrecían sangre, los artesanos que tallaban obsidiana, los comerciantes que recorrían medio continente, las madres que mecían a sus hijos bajo este mismo cielo. El tiempo es un río, y en ese río flotan los ecos de todas las vidas que han sido y serán. Teotihuacán duerme, pero no está muerta. Duerme el sueño de las cosas eternas, esperando a quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Y esta noche, viajeros nocturnos, nosotros hemos sido esos oyentes. Hemos caminado por sus calles en la imaginación. Hemos escuchado las voces de quienes ya no están. Hemos tocado, aunque sea brevemente, la orilla de un misterio que quizás nunca se resuelva del todo. Y quizás eso está bien. Quizás algunos misterios merecen permanecer misterios. Quizás la búsqueda es más valiosa que la respuesta. Quizás al final lo que importa no es saber quiénes fueron los teotihuacanos, sino permitir que su historia nos recuerde quiénes podemos ser nosotros. Hemos llegado al final de nuestro viaje, viajeros nocturnos. Hemos caminado por calles que ya no existen, escuchado voces que se apagaron hace 1500 años, tocado la sombra de una grandeza que el mundo casi olvidó. Al principio de esta noche, nos preguntamos, ¿cómo es posible que una civilización de tal magnitud se desvanezca sin dejar siquiera su nombre? Ahora, después de todo lo que hemos explorado juntos, quizás la pregunta misma ha cambiado. Quizás ya no es cómo pudieron desaparecer, sino ¿qué significa realmente desaparecer? Porque Teotihuacán no desapareció del todo. Sus piedras siguen en pie. Sus ecos resuenan en las culturas que vinieron después. Sus misterios continúan atrayendo a quienes buscan respuestas. Y esta noche, en este momento, su historia vive en tu mente, viajero nocturno, transformada por tu propia imaginación, enriquecida por tu propia humanidad. Quizás la lección más profunda que nos ofrece esta ciudad es sobre la naturaleza misma de la memoria y el olvido. Los teotihuacanos no dejaron crónicas ni inscripciones que pudiéramos leer. No construyeron monumentos a individuos específicos. Y sin embargo, de alguna manera, lograron lo que muy pocos logran, crear algo que trasciende la necesidad de reconocimiento personal, algo que habla a la humanidad misma, más allá de nombres y fechas y detalles históricos. Hay una paradoja hermosa en esto. Al borrar su identidad específica, los teotihuacanos se volvieron universales. Al no dejarnos nombres, nos dejaron algo más valioso: la libertad de proyectar nuestra propia humanidad en sus ruinas. Cuando caminamos entre sus pirámides, no vemos a un pueblo específico, vemos la capacidad humana para soñar, construir, crear y, sí, también para destruir y olvidar. Nos vemos a nosotros mismos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue el misterio de una civilización sin nombre, como un fantasma que rehúsa desvanecerse completamente? ¿Fue la vida cotidiana de artesanos y comerciantes, gente común que caminaba por calles extraordinarias? ¿Fue el colapso, ese recordatorio de que ninguna grandeza es permanente? ¿O fue quizás algo más personal, algún eco que conectó con tu propia vida y experiencia? Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos, otras civilizaciones olvidadas, otros misterios del pasado, otras voces que merecen ser escuchadas, déjamelo saber.
Cada sugerencia es un regalo, una invitación a nuevos viajes. Si este viaje te ha acompañado en la noche, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, buscando las historias que merecen ser contadas cuando el mundo se queda en silencio. Y ahora, viajeros nocturnos, es hora de regresar. Deja que las imágenes de Teotihuacán se vayan desvaneciendo lentamente, la calzada de los muertos bajo la luz del amanecer, el murmullo de voces en lenguas olvidadas, el aroma del copal elevándose hacia las estrellas. Todo se aleja, como un sueño que se disipa al despertar. Pero antes de dejarte ir hacia el sueño, permíteme cerrar el círculo con el que comenzamos. ¿Recuerdas? Te pedí que imaginaras una ciudad tan poderosa que cuando sus habitantes la abandonaron, el mundo olvidó incluso su nombre verdadero. Ahora, después de todo lo que hemos compartido, quizás entiendas que ese olvido no fue una derrota. Fue, de alguna manera extraña, una forma de victoria, porque al perder su nombre, Teotihuacán se convirtió en todas las ciudades, en todos los sueños humanos de grandeza, en todos los recordatorios de que incluso lo que parece eterno puede desvanecerse. Y sin embargo, aquí estamos, 1500 años después, hablando de ellos, imaginando sus vidas, sintiendo su ausencia. El verdadero olvido, el olvido total, nunca llegó. Quizás nunca llegue. Cierra los ojos ahora. Imagina que estás recostado en un patio de Teotihuacán, en una noche como esta, hace 15 siglos. Sobre ti, las mismas estrellas que brillan esta noche. A tu alrededor, el susurro del viento entre las pirámides. En algún lugar cercano, el murmullo de una oración, el crepitar de un fuego sagrado, el latido de un corazón que dejó de latir hace tanto tiempo que parece eternidad, pero también parece ayer, porque el tiempo, viajeros nocturnos, es más fluido de lo que creemos, y en noches como esta, cuando las historias se cuentan con respeto y asombro, los muertos caminan entre nosotros, no como fantasmas, como compañeros, como recordatorios de que somos parte de algo más grande que nuestras vidas individuales. Duerme ahora, deja que la noche te envuelva como envolvió a Xochitl y a Yolot, a Tecpatl y a Citlali, a todos los habitantes de la ciudad cuyos nombres verdaderos nunca conoceremos. Sueña con pirámides que tocan el cielo, con calles pintadas de colores imposibles, con dioses que nacen del fuego y hombres que se convierten en estrellas. Y cuando despiertes mañana, quizás algo de Teotihuacán permanezca contigo, no como conocimiento necesariamente, no como datos memorizados, sino como una sensación, como el eco de algo grande y misterioso y profundamente humano, como la certeza de que hubo gente antes que nosotros que soñó en grande y que nosotros también podemos hacerlo. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.